Hola, mi nombre es Jaime Sabaté, soy técnico en aplicaciones clínicas de Intermedic y a continuación os vamos a mostrar el vídeo de soporte formativo de Ginelease. A continuación os vamos a mostrar todas y cada una de las partes del equipo que vais a recibir con vuestro embalaje. Lo primero y más importante es la consola, la plataforma con ruedas. Acordaos que todas y cada una de las ruedas del equipo vienen con un protector de plástico rojo que se puede perfectamente quitar. De no quitarlo, contad que con los días, con el peso del equipo, se van a resquebrajar, se van a romper, pero insisto, es el protector de la rueda, no es la rueda en sí misma. Podéis perfectamente sacarlo sin ningún tipo de problema. A continuación os vamos a ir mostrando todas y cada una de esas partes que os comentábamos. Para empezar, el cable de alimentación eléctrica. Todos lo conocéis bien, pero acordaos de que tiene un solo truco, y es el hecho de que cuando lo queráis desconectar de la máquina, lo queráis retirar de la máquina, tendréis que apretar este seguro rojo. La llave de protección o de seguridad. Sabéis que una vez la tengáis introducida en el equipo, con ella podéis accionar el ordenador de la máquina y con ella también podréis parar el ordenador de la máquina. Esto es el soporte del escáner, que irá acoplado en la plataforma o en la consola, con la brida de seguridad de velcro, que para ponerla y quitarla es tan fácil como hacer pasar el macho por la hembra. Una parte muy importante del equipo, el brazo articulado, por dentro del cual se va a transmitir el haz luminoso del láser. Acordaos que el brazo articulado vendrá con un tapón de protección de plástico amarillo que por supuesto habrá que sacar para entonces poderlo acoplar en la plataforma, ¿correcto? Esos tapones los podéis guardar para el futuro por si algún día hay que transportar la máquina y hay que desmontarlo. Acordaos que el polvo es el gran enemigo del láser. Si el polvo se introdujera dentro suyo, nos podría ensuciar alguno de los espejos que hay en cada uno de los 7 codos del brazo articulado y restar en parte la efectividad del haz. Aquí tenéis el escáner, otra parte muy importante que también habrá que vigilar y tener muy en cuenta de no golpearla nunca, porque dentro está los motores con los espejos que van haciendo el barrido del haz, una parte muy delicada que hay que tenerle mucho mimo y hay que cuidarla muchísimo. Acordaos una vez más, los tapones de protección del polvo. Sí que los tendréis que desenroscar en el momento que tengáis que acoplar una lente óptica, un manípulo, un aplicador, pero después acordaos siempre, cuando quitéis los aplicadores, de volver a poner los tapones de protección del polvo para impedir justamente eso, que el polvo se pueda almacenar dentro y nos pueda ensuciar los espejos. Después tenéis, lógicamente, el pedal. Después os muestro cómo se conecta y cómo se desconecta. A continuación os muestro las gafas de protección del láser, que todo el mundo en la sala tiene que llevarlas puestas. Son transparentes porque el láser de CO2 no necesita que estén tintadas, con lo cual no reducen campo de visión. Por tanto, no os asombréis si las veis transparentes y es por ese motivo. En todo caso, sabed que las gafas llevan los cordeles para poderlas sujetar alrededor del cuello, los podéis poner o no, y por supuesto sí, tienen que estar siempre muy limpias, con lo cual las podéis lógicamente limpiar con jabones especiales y sobre todo frotarlas con aquellos paños o pañuelos especiales para gafas que no arañan. En los procedimientos dermatológicos se os suministran esas otras protectores corneales que parecen los de solarium, pero la diferencia es que el corazón es metálico, para justamente proteger mucho mejor el ojo.
Estas solo serán de utilidad cuando tengamos que trabajar en zonas muy pegadas al ojo en sí mismo, si no, evidentemente, si hay que trabajar en corporal o en ginecología o donde fuere, con las grandes y convencionales el paciente las puede llevar. Estas solo serían para procedimientos faciales. Y opcionalmente, en el caso de que sea un Ginelace y que por tanto sea una máquina para ginecología, vendría el preceptivo maletín con los accesorios para ginecología. A continuación tenéis el maletín con los accesorios de dermatología y de cirugía. Después describiremos cada uno de ellos, para qué sirve y cómo se monta. A continuación os muestro cómo montar el brazo articulado. Acordaos que tendréis que sacar el tapón de plástico amarillo de protección que hay aquí, igualmente el que hay aquí. Y entonces ya lo presentamos y afianzamos bien la rosca. Acordaos de que es muy importante que la rosca llegue hasta el final de su recorrido, porque sólo así el brazo articulado no se va a mover y no perderemos efectividad. ¿Cómo sabremos si la rosca está bien atornillada, bien apretada? Cuando veamos que estas dos muescas que están troqueladas, en el macho y en la hembra, están en paralelo. Si la rosca no estuviese bien atornillada, fijaos cómo automáticamente ya no quedan enfrentadas en paralelo. Por tanto, periódicamente, cada 2 semanas, cada mes, échale un vistazo por favor a la rosca y apretadla hasta el máximo. A continuación os mostramos cómo conectar el tubo de insuflación de aire. Es tal cual, presentarlo macho con hembra y darle una pequeña vuelta hasta que oigáis perfectamente el clic. Si algún día, porque tenéis que transportar la máquina, tenéis que desconectarlo, es hacer la torsión a la inversa y automáticamente ya sale. Pero sobre todo es muy importante que cuando dispenséis los tratamientos lo tengáis perfectamente conectado, si no, en el otro extremo no se insuflaría, no se transmitiría esa corriente de aire al aplicador que hubieses acoplado y los humos quirúrgicos sí se meterían dentro del manípulo, empañarían la lente óptica y perderíais mucha efectividad. Con lo cual acordaos siempre de conectar bien el tubo aquí y por supuesto cuando tengáis un aplicador en el brazo articulado también hacer bien la conexión. A continuación os contamos el detalle de que cuando ponemos la funda de protección del polvo y la afianzamos bien cerrando los velcros, como queda tan ceñida, a veces al quitarla nos daremos cuenta que el tubo de insuflación de aire se desconectó, con lo cual tened la precaución de chequearlo y si es así, conectarlo debidamente. A continuación os mostramos cómo colocar el soporte del escáner, tal cual a presión. A continuación os mostramos cómo esconder el brazo articulado detrás de la plataforma. Fijaos que aquí hay un muelle que yo puedo perfectamente desbloquearlo y el brazo articulado me vendría aquí atrás. Cuando lo vuelva a armar el brazo articulado, tal cual si lo subo, el muelle salta automáticamente y ya queda bloqueado. Tened presente que si la máquina la tenéis que transportar dentro de la clínica o del hospital de un box al otro, estas asas os sirven para empujar y para arrastrar, pero estas asas no se os ocurra de tirar de ellas para arriba, en el sentido de subir o bajar unas escaleras o cargar la máquina en una furgoneta o en un camión, porque se van a desmontar los paneles. En caso de tener que subir o bajar con la máquina a un camión, una furgoneta, unas escaleras, tenéis esta asa que es mucho más resistente que no las laterales, al igual que hay otra retráctil aquí en los bajos del equipo, donde también entre una persona que agarre de esta y una persona que agarre de la de atrás, podréis perfectamente subir y bajar con la máquina. A continuación os mostramos cómo hacer la conexión del pedal. Sacáis el cable y acordaos, para que los pines macho y los pines hembra coincidan, hay que siempre conectarlo con este agujerito mirando hacia arriba que va a coincidir con el seguro.
Lo presentáis, oís el clic, confirmáis de que efectivamente no se desconecta y en caso de que algún día lo queráis desmontar, acordaos que primero habrá que apretar el seguro para que quede libre. A continuación os mostramos el soporte del pedal. Lo colocamos de esta forma e incluso si queréis el cable lo podéis colocar a su alrededor. A la hora de conectar el cable de alimentación eléctrica habrá que respetar la posición de los conectores hembra con los macho y siempre será con el seguro rojo mirando hacia arriba. De esa forma podremos insertarlo y después desconectarlo tirando del seguro hacia atrás. La llave de seguridad la insertamos en su ranura y acordaos que tiene dos posiciones. Este círculo significa circuito cerrado, por tanto el ordenador estará parado. Para encender el equipo tendréis que darle un cuarto de vuelta a la derecha en sentido horario para que entonces la llave quede orientada en esta línea recta que significa circuito abierto, máquina encendida. Para el montaje del escáner, lo primero, liberad la cincha de protección de velcro. Dejad el escáner colocado en su sitio y para evitar que se nos caiga al manipularlo, volved a colocar la cinta de protección. Hagamos la conexión de los galvanómetros. Acordaos bien de que hay un punto rojo que tiene que coincidir con el punto rojo de la hembra, para no lastimar a los pines. Galvanómetro I, punto rojo, tal cual es presionar. Si algún día hubiese que soltar el galvanómetro, acordaos que la seguridad la tiene en esta pieza que se retrae hacia atrás y nos lo libera. A continuación hacemos lo propio con el galvanómetro de las X y atornillamos esta toma. Acordaos lo mismo, para que los pines coincidan tenéis que poner la zona ancha mirando hacia arriba y asegurarlo con estos tornillos. A la hora de montar el soporte del cable, desatornillamos un soporte, el otro, quitamos los tornillos, colocamos las sujeciones, colocamos los tornillos en los agujeros y ahora a continuación los presentamos. Muy bien. Y los apretamos lo máximo posible hasta que llegue a su fin. En el maletín de ginecología disponemos de un bisturí, el bisturí de Cervix. Como todo bisturí, habrá que trabajarlo en el modo quirúrgico. Como todo bisturí, va directamente ensamblado o montado en el brazo articulado, con lo cual hay que quitar o desenroscar el tapón de protección del polvo del brazo articulado, el tapón de protección del polvo del bisturí. Hay que presentarlos, atornillarlos bien y conectar el tubo de insuflación del aire. En el modo ginecológico lo seleccionamos en pantalla, puesto que es fraccionado habrá que conectar el brazo articulado al escáner, como siempre quitamos tapón de protección del polvo de brazo articulado, tapón de protección del polvo de la parte trasera del escáner. Separamos el tubo, el brazo articulado de su soporte, los enroscamos adecuadamente, retiramos la cinta de protección de velcro, cogemos el brazo articulado con el escáner, desenroscamos el tapón de protección del polvo de la parte anterior
del escáner, cogemos la única lente óptica que hay en el maletín de ginecología, que es la de 800 micras, la atornillamos debidamente hasta que veamos que queda prieta y bien sujeta, y conectamos el tubo de insuflación de aire. Y a continuación cogeremos una de las sondas intravaginales y por presión la introduciremos dentro de la lente óptica. Disponemos también de los aplicadores exocavitarios, con lo cual sería retirar la sonda intravaginal y también a presión colocar las externas. El proceso de montaje de Ginematic consistiría en sacarlo propiamente de su maletín, lo colocamos en su soporte y a continuación será cuestión de conectar el cable en la parte posterior de la plataforma. Acto seguido hay que conectar el cable a la consola respetando el punto rojo, que en este caso mirará hacia el techo. Apretamos. Si hubiese que desconectarlo, habría que traccionar del seguro hacia atrás para acto seguido tirar de él. Acto seguido conectaríamos el brazo articulado al propio Ginematic. Desenroscaríamos el tapón de protección del polvo del brazo articulado, el tapón de protección del polvo del Ginematic y, como siempre, atornillarlo de forma que no quede ninguna holgura y sobre todo quede bien firme. Y acordaos, conexión del tubo de insuflación de aire. A la hora de insertar la sonda dentro de Ginematic es tal cual, colocarla y encontrar el punto en el cual notemos por tacto que la ranura macho con la ranura hembra han coincidido, y a partir de ahí y así es presionar para que quede bien firme y sujeto, con lo cual haga el movimiento de tirabuzón y no se suelte. Cuando ya no tengamos que utilizar más Ginematic, lo sacamos del soporte frontal, a presión le retiramos la sonda, desmontamos tanto el tubo de insuflación de aire como lo que es el brazo articulado y ya lo podemos dejar colocado aquí y evitamos que el polvo se le cuele dentro y queda perfectamente escondido. Este adhesivo es el que nos marca la fecha de recalibración del equipo. Pensad que es un equipamiento médico de tipo clase 2B, con lo cual es obligado que una vez al año se testee, se chequee. Aquí tenéis anotada cuándo fue la fecha de la última calibración y cuándo es la siguiente. Un mes antes de que llegue esa fecha, en pantalla, cada vez que encendamos el equipo, aparecerá un mensaje recordándonoslo. Que quedan 30 días, 29, 28, así hasta que llegue a 0. Cuando llegue a 0, el equipo no se bloquea, sino que nos permite seguir trabajando, pero cada vez que lo encendamos saldrá un mensaje recordándonos que ha pasado un día, 7 días, 15 días de esa fecha de recalibración. Al mismo tiempo tenéis un certificado de calibración, un certificado oficial que podéis mostrar a cualquier inspector de sanidad que os lo solicite. Si algún día por una avería los técnicos de mantenimiento os pidiesen el número de serie de la máquina, lo tenéis anotado en este adhesivo que hay encima del conector de encendido y de apagado. De la misma forma, aquí tenéis el cajoncito donde se esconden los dos fusibles de seguridad en caso de que haya una subida o bajada de tensión y alguno de ellos se pueda fundir, habrá que cambiarlos y se accede a través suyo. Para acceder al cajón donde se alojan los fusibles hay que hacer palanca con un destornillador de punta plana y a partir de ahí habrá que confirmar cuál de ellos es el que se ha carbonizado y hay que sustituir.
En el maletín de ginecología encontraremos varios aplicadores, manípulos. Lo más importante, la lente óptica. Cuando trabajemos en modo fraccionado, tanto dentro de la vagina como fuera de ella, en vulva, en periné, necesitaremos atornillar en el escáner seguro esta lente óptica. Solo hay una. Igual que en dermatología había dos, teníamos que seleccionar una u otra. En los bisturíes había dos, el uno o el otro. Aquí no hay pérdida. Solo hay una lente óptica, la de 800 micras, que se puede atornillar en el escáner. Y al otro lado de la lente óptica, ahí sí habrá que escoger si o bien utilizar una de las sondas intravaginales. Hay dos, pero son idénticas. Ponemos dos para que mientras se está utilizando una, la otra se pueda estar esterilizando, y así tengamos de quita y pon. Sería para los procedimientos de incontinencia urinaria, de atrofia vulvovaginal, en este caso vaginal, para síndrome de relajación vaginal, la parte intracavitaria. Para la parte exocavitaria tenemos dos aplicadores, por tanto para la parte de vestíbulo, introito, horquilla navicular, los labios menores, labios mayores, monte de Venus, periné, todo eso lo haríamos con estos aplicadores de tiro frontal, con lo cual ya no hay un espejo de oro que refleje el haz del láser a 90 grados, sino que directamente el hexágono, porque en ginecología siempre trabajamos con hexágonos, se proyectará directamente de forma frontal, lo veremos proyectarse sobre la superficie del tejido, y la única diferencia entre ambos aplicadores, ¿cuál es? El monobiselado, bueno, es el que más utilizaréis para todas esas zonas que antes hemos comentado, se apoya en el tejido y dispara tal cual. El bibiselado lo utilizamos porque ergonómicamente se adapta mejor a la forma de la horquilla navicular, y ambos aplicadores en los manuales de uso, en los cursos de formación, sabéis que los nombramos como Ohayón, porque fue el inventor de ellos. También tenemos el bisturí de cervix, tiene el nombre grabado aquí. Sería un bisturí muy parecido al que teníamos en el maletín de cirugía, pero con un distanciador mucho más largo para poder presentar lo que es el cuerpo del manípulo a nivel del introito, pero en cambio tener un acceso hasta, si conviene, el cuello del útero. Por tanto, sería para poder hacer, por ejemplo, vaporización de lesiones vaginales, llámesele condilomas, ectopias, displasias. Podríamos hacer vaporización, podríamos hacer corte, podríamos hacer coagulación, respetaría las mismas normas de trabajo que los bisturíes convencionales, pero, insisto, con un distanciador más largo para tener un acceso dentro de la cavidad vaginal. Y ya por último tenemos las dos anillas metálicas que nos van a permitir, por un lado, cuando trabajemos a nivel vaginal, no estar directamente friccionando en la zona de introito, vestíbulo, porque esta parte metálica de la anilla nos va a preservar el contacto íntimo de la sonda con el cuerpo, por tanto nos facilita el poder manipular la sonda más fácilmente, sobre todo en esos casos de atrofia donde el tejido está sensible, está doloroso, está seco. Por tanto, tendría esa utilidad, a la vez que este vástago, que nos sirve de referencia espacial para saber dónde se está proyectando el haz en reflexión con el espejo de oro, pues asociándolo a el metrado que lleva la propia anillo, nos permitiría saber dónde estamos ubicados dentro de la vagina. También a vuestra disposición tenéis otro maletín opcional con la sonda intravaginal fina, por tanto tiene un calibre de la mitad
que la convencional, en vez de 22 milímetros es de 11 milímetros, y la diferencia sería para vaginas mucho más estenosadas en la que la convencional no llegue a entrar. Por tanto, tendría la misma utilidad, lo único que para dimensiones más comedidas, por tanto, sí, o para señoras más mayores, o para casos en que después de la radioterapia, quimioterapia, postcáncer, por ejemplo, de mama, pues hubiese esa estenosis tan marcada. También dispone de su propia anilla metálica para evitar justo lo mismo que dijimos de la sonda gruesa, el roce íntimo con los labios, el vestíbulo, con lo cual de la misma forma nos protegería para que al nosotros mover la sonda no haya un contacto tan próximo, tan directo con esos tejidos que a veces están agrietados, sangrantes y sobre todo secos. También opcionalmente tenéis a vuestra disposición esta sonda intravaginal de tamaño grueso, 22 milímetros de calibre, pero que la diferencia que tiene es que el espejo de oro, en vez de ser plano, es cónico, con lo cual en una sola pulsación de pedal vais a abarcar los 360 grados del canal vaginal en vez de solo 30 grados, que es lo que cubriría el espejo plano. De la misma forma, si queréis proteger al tejido del roce de la sonda, puesto que aquí la ventana es más grande y la tendencia natural de la pared vaginal, de la mucosa, es meterse dentro de la ventana y a veces araña un poquito, se puede proteger del roce con la varilla metálica. De la misma forma, opcionalmente, disponéis de la sonda intravaginal de tamaño fino, por tanto de calibre 11 milímetros, por ejemplo para las atrofias, con espejo cónico en vez de espejo plano, con lo cual en una misma pulsación de pedal abarcaríais los 360 grados del canal vaginal, con lo cual acortaríais la duración de la sesión. Igual que dijimos en la sonda fina clásica, tendríais la posibilidad de poner la jaula para separar la distancia de la pared vaginal con respecto a la sonda y evitar que al frotar, al introducir y retirar, no moleste tanto. A vuestra disposición hay los maletines opcionales. Uno de ellos es el que nombramos Ginematic, con lo cual sabéis que es una herramienta que robotiza o automatiza el procedimiento manual para que a nivel tanto de lo que es la rotación de la sonda dentro de la vagina no la tengamos que hacer nosotros manualmente, la haga el cabezal por nosotros, y la selección en parámetros que después veremos en pantalla también la hagamos de una forma más sencilla. Tenemos lo que es propiamente la pistola, que lógicamente conectaremos al brazo articulado, al tubo de insuflación de aire y a la consola, y para dispensar el haz necesitamos como siempre una sonda que la introducimos y en ella igualmente existe un espejo de oro que refleja el haz a 90 grados para impactar en la pared de la vagina, y opcionalmente, si hace falta, se puede colocar una jaula metálica que ensanchará un poquito el canal vaginal para que entonces, cuando la sonda automáticamente vaya haciendo la función de tirabuzón y vaya rotando sin parar, aunque a una velocidad lenta, no toque directamente con el tejido, sobre todo si fuese un tejido atrófico, sensible, doloroso y demás, con lo cual se puede poner o no, a vuestra elección. Dentro del maletín de dermatología y de cirugía encontraremos los siguientes aplicadores. Por un lado, los dos bisturíes. Aunque tengan la misma forma y por tanto parezcan idénticos, no lo son, en tanto que la ubicación de la lente óptica está a una distancia diferente, con lo que el spot que vamos a generar en la superficie del tejido va a ser diferente. Por un lado tenemos el que llamamos Fine Cut, que se diferencia muy fácilmente a través de la muesca de color
azul. Ahí tenemos un spot muy fino, de 150 micras. Por tanto, tal como su nombre indica, a la hora de hacer el corte, la cicatriz será muy fina, casi invisible al ojo humano. Eso sí, la capacidad hemostásica que tendrá será menor, con lo cual será seguramente el bisturí de elección para hacer la cirugía plástica. Supongamos que hay que hacer una blefaroplastia, ahí es muy importante que la cicatriz, una vez repitelice, sea casi imperceptible, y la capacidad ahí del tejido de sangrar, puesto que hay vasos de pequeño calibre, es mínima, con lo cual sí, nos sentiríamos muy cómodos haciendo la intervención con este bisturí. Si en cambio tenemos que trabajar, tenemos que operar en una zona donde los vasos son de mayor calibre, tendría mucho sentido utilizar el Hemostatic Cut, donde el spot es mayor, y acordaos que el láser de CO2, a mayor diámetro del spot, menor capacidad de penetración, pero a cambio ganamos una deposición del calor en superficie que nos sella los vasos, con lo cual habrá menor riesgo de sangrado. Por tanto, sí, la capacidad hemostásica es mayor. Así, por tanto, para hacer una labioplastia en ginecología, una circuncisión en urología, sería el bisturí de primera elección. En dermatología disponemos de dos aplicadores, dos manípulos o dos lentes ópticas. Por un lado tenemos la lente óptica de 500 micras. Nos va a servir para hacer tratamientos de láser fraccionado en procedimientos, por ejemplo, dermatoestéticos, pero para ganar superficialidad. En comparación con la otra lente óptica, que es la de 190 micras, esta es más profunda, esta es más superficial. ¿Por qué? Porque a 190 micras el tamaño del spot es más pequeño y el láser de CO2 hay mayor penetración. Si por tanto con 500 micras más o menos, aunque con el parametraje en pantalla podemos modificar un poco la penetración, pero más o menos con 500 micras llegamos a la unión dermoepidérmica. La lesión tubular, la microperforación que hará el láser, llegará a esa profundidad. Por tanto, para un tratamiento de resurfacing podría ya ser válido. Si por el contrario, en un rostro, para unas arrugas muy profundas, para unas estrías muy profundas, para unas cicatrices postacnéicas muy profundas, tendría sentido utilizar la lente óptica de 190 micras porque la lesión tubular penetrará mucho más allá. Aproximadamente llegará a nivel de la dermis reticular, la dermis profunda, con lo cual nos implicaría muchas más capas o estratos en ese proceso de remodelación o de regeneración del tejido, con lo cual con menos sesiones de trabajo llegaríamos a mayor profundidad. Esa sería la ventaja. Ahora bien, acordaos que a menor diámetro o área del spot, mayor concentración también de la energía, con lo cual es más molesta esta lente óptica. A nivel del daño térmico controlado que generamos, hay más acumulación, más densidad de energía, con lo cual en la pantalla del equipo veremos que el parámetro de fluencia aumenta mucho, se multiplica mucho, con lo cual es algo más molesto, y el postoperatorio o el posttratamiento, las medidas de curas también tendrán que ser mayores, e incluso la evicción social, el tiempo de convalescencia también será mayor, porque la herida o la quemadura, la lesión que vamos a generar también es mayor, de mayor envergadura. Tanto si utilizamos la lente óptica de 500 micras como la lente óptica de 190 micras, por supuesto habrá que trabajar o bien con un distanciador metálico o bien con el otro. La diferencia es que uno tiene dos patas, el otro tiene una. Al trabajar, por ejemplo, en un código de barras, en el labio superior, el de dos patas nos llegaría a estorbar por una cuestión mecánica con la propia nariz. No podríamos trabajar bien justo debajo de la nariz, cosa que con el de una sola pata sí que podremos pasar sin ningún tipo de estorbo y será más cómodo
para nosotros a la hora de manejarnos. Tanto un distanciador como el otro, insisto, tanto se pueden poner en una lente óptica como se pueden poner en la otra, simplemente a presión. Justo aquí veremos que existen dos lapiceros que nos sirven para manipular en la pantalla táctil. Por supuesto que la pantalla se puede manipular directamente con el dedo, pero a veces coincidirá que en algunas pantallas en las que estemos habrá dos botones muy pegados el uno al otro y costará discriminar entre uno y el otro. Por supuesto, el lapicero es mucho más fino y nos va a permitir esa manipulación. A la vez, el lapicero es autoclavable, con lo cual si durante una cirugía en campo estéril el cirujano quiere prescindir de que nadie le vaya cambiando los parámetros de la máquina, si cogemos el imán magnético, lo ponemos en la consola, le autoclavamos el lapicero, el propio cirujano durante la cirugía sí puede coger el lapicero, cambia los parámetros, no se contamina, puesto que no toca la máquina, y tampoco contamina a la máquina, con lo cual puede ser una ventaja añadida. En el caso de Silk Lace, opcionalmente tenéis a vuestra disposición el bisturí de blefaroplastia. En el caso de Sweet Lace, ya viene por defecto en el lugar, en el espacio del maletín previsto para el bisturí de corte fino, Fine Cut, de muesca azul, ¿correcto? ¿Cuál es la diferencia con respecto a un bisturí Fine Cut de la parte del maletín de cirugía convencional? La longitud del distanciador. Aquí es mucho más largo. ¿Para qué? Para que cuando lo apoyemos sobre el párpado, a la hora de hacer la blefaroplastia, aumentemos el campo de visión, ¿correcto? Por tanto, a la hora de apoyarlo veréis que divisáis mucho mejor la zona de corte que si utilizáis un tallo que fuese mucho más corto. A la hora de hacer la puesta en marcha del equipo, lo primero, coger el cable de alimentación eléctrica, conectarlo a un enchufe y a continuación accionaremos el conector principal para encender todo el circuito de refrigeración del equipo, los ventiladores, de ahí viene el ruido que oímos, el murmuro, pero daos cuenta, siempre tiene que quedar en esa posición de la línea, no del circuito cerrado. Acto seguido habrá que accionar la llave de seguridad dando un cuarto de vuelta a la derecha, sentido horario, con lo cual se ubica en esa línea continua. Ahora se arranca el ordenador. Le damos un tiempo prudencial para que cargue los datos y acordaos de siempre alumbrar la máquina con una cierta antelación a su uso cuando la temperatura de la cabina sea fría, inferior a los 20 grados. Eso nos pasará a menudo en los quirófanos o en invierno en los países de frío, que cuando lleguemos, por ejemplo por la mañana, y necesitamos usar el equipo, si tocamos la carcasa, la detectamos fría, encendamos el equipo con antelación para que el sistema de refrigeración adecue la temperatura del tubo de cristal de CO2. De no hacer ese precalentamiento, notaríamos que al disparar habría una merma de la potencia que supuestamente hubiésemos puesto en pantalla. Por tanto, siempre es interesante encenderla con una cierta antelación si hace frío. Si no lo hace, no es necesario, se puede alumbrar y empezar a trabajar. Pero tendremos que darnos cuenta de si el botón de pánico o botón de emergencia está apretado. Si es así, nos va a salir un mensaje en pantalla advirtiéndonos de ello. Nos pone error, emergencia, en rojo, en la esquina superior derecha. El equipo ahora estaría capado. Por mucho que le diese al pedal para disparar, no lo haría. Tengo que desbloquearlo. ¿Cómo? Igual que hay botones de pánico que se desbloquean por tracción, este no, es por rotación. Lo mismo que la llave, haced una leve rotación a la derecha en sentido horario y se libera automáticamente. Desaparece el mensaje de error, de aviso, de emergencia en la pantalla y ahora ya sí el pedal está operativo.
A la hora de manipular el software, hemos dicho de utilizar el lapicero para que nos sea más preciso y cómodo. Acordaos que tenemos el imán para poderlo dejar o bien aquí, perfecto. Tenemos dos opciones a la hora de parametrar. Ir a los menús libres, en los cuales podremos acceder al modo quirúrgico, dermatológico o quien lo tenga, el modo ginecológico, o bien podremos acceder a la biblioteca de tratamientos para permitir que la máquina nos asesore en cuanto a la selección de los parámetros de tratamiento para cada una de las patologías. Vamos a empezar a familiarizarnos con los menús libres. Clicando en esta tecla se despliegan los diferentes submenús. Empecemos con el quirúrgico. En cirugía, con un láser de CO2 podremos cortar, coagular, vaporizar. Para cortar y coagular, la emisión tiene que ser continua. No puede haber pausas, no puede haber treguas. Por eso nos pone onda continua. Y a partir de ahí la máquina nos pregunta sobre la potencia, los vatios. Eso dependerá mayormente del grosor del tejido a desintegrar, a cruzar. Supongamos que es un párpado. Normalmente con 5 vatios es más que suficiente para poder cortar un párpado. Supongamos un labio, en una labioplastia me refiero, en ginecología, probablemente ya serán 7 vatios. O la circuncisión en un varón adulto, igual ya serán 8 o 9. Recordad que la máquina llega en emisión continua hasta una potencia máxima de 30 vatios, por tanto en función del grosor. A la vez que a veces, en función del grado de hidratación del tejido, puesto que el láser de CO2 interactúa con el agua de los tejidos, si está seco, a veces hay que compensarlo subiendo un poquito la potencia. Y después, lo más importante en cirugía, cuando hacemos corte, la velocidad de traslación del bisturí. Si es un cirujano nervioso y tiene la tendencia a mover el bisturí muy rápido, o le subimos la potencia o igual no se siente cómodo con la capacidad de corte del bisturí. Si en cambio es un cirujano que maneja el bisturí, que lo mueve muy lentamente, probablemente con menos potencia ya sí consiga el efecto deseado. El bisturí, veremos que la luz del láser de CO2 es invisible al ojo humano, por eso le hemos añadido un segundo láser, una segunda luz láser, sí que es roja porque sí está dentro del espectro visible, y esa es la que nosotros podremos modificar y nos sirve como chivato para saber dónde estamos depositando el haz láser real, el terapéutico. Esa luz guía, que ya digo, avanzan paralelamente la una a la otra, el láser de CO2 con la luz guía, es la que podemos regular en cuanto a potencia para que o nos deslumbre menos sobre la superficie del tejido o contraste más si acaso tenemos una lámpara quirúrgica que nos está deslumbrando o ensuciando un poquito la visibilidad. Entonces podemos adecuarla a nuestra voluntad, a nuestra necesidad. A partir de ahí, esto era para hacer corte. Para hacer coagulación igual, lo único que va a cambiar es la praxis manual que después veremos al montar los bisturíes en el brazo articulado. Y para hacer vaporización, la tercera de las cosas que hace un láser de CO2 en cirugía, ahí sí hay que cambiar el modo de emisión para que sea pulsátil o intermitente. Ahora ya la máquina, en vez de hablarnos o de preguntarnos sobre la potencia en vatios, nos pregunta en cuanto a la anchura de pulso en milisegundos, la duración del disparo láser en contacto con el tejido. Podremos optar o por trabajar en anchuras de pulso altas, por eso aquí arriba, como regla mnemotécnica, la máquina nos está hablando de superpulso, lo cual tiene un símil con una lija de grano grueso. Pensad que a la hora de vaporizar estamos rebanando una lesión sobrelevada, la estamos lijando para menguarla, y evidentemente si tenemos una lija de grano grueso o una duración de pulso alta, ganaremos tiempo, pero eso sí, dejaremos algo de traza negruzca de carbonización en el tejido. Si queremos hacer una ablación atérmica o fría, más mecánica que térmica, bajaremos la anchura de pulso,
cruzaremos el TRT de la epidermis, con lo cual aquí arriba ya nos muestra que ahora el pulso es fino, es un ultrapulso, con lo cual es una lija de grano fino, rebana más lentamente, exfolia más lentamente, pero a cambio, puesto que no hay tanto efecto térmico, no carboniza tanto y la tolerancia al calor por parte del paciente también será mayor. Podemos ir, por tanto, decidiendo si trabajar en pulsos altos o en pulsos bajos. La frecuencia de repetición de los disparos. Ahora es una ráfaga, como una metralleta, por tanto también podemos pedirle a la máquina que repita esos disparos de una forma más rápida o más lenta. Si queremos trabajar sobre una lesión muy grande, un nebus, una verruga, y realmente tiene mucho espesor, para ganar tiempo trabajaremos con frecuencias altas, al menos en los primeros disparos. Ya después, cuando vayamos vaporizando, la lesión vaya reduciendo su espesor, iremos bajando la frecuencia para tener mayor control y evitar provocar una depresión en el tejido, un socavón, un hoyuelo, con lo cual normalmente si al principio de trabajar la lesión estábamos en anchuras altas, trabajaremos en frecuencias altas. Si a copia de disparar queremos tener más control, mejorar la tolerancia porque nos acercamos al plano epidérmico, la zona inervada, iremos reduciendo la anchura de pulso, pero también reduciendo la velocidad de la repetición de los disparos. 30 Hz es una velocidad moderadamente lenta, por supuesto que ya se puede trabajar por debajo, pero normalmente no hace falta cruzar ese umbral de los 30 Hz, y 45 Hz parece que no, pero ya es una frecuencia de trabajo bastante rápida, aunque la máquina llega hasta los 100 Hz, pero ahí perdemos mucho el control, con lo cual según los sutiles o más agresivos que queramos ser, podemos modular esa velocidad de repetición de los disparos. Una vez ya estuviese todo parametrado debidamente, tendríamos que ir al botón para pasar de Standby a Ready. La máquina nos pediría si estamos ya seguros de empezar con el procedimiento, deberíamos aceptar, pero acordaos, habrá que adoptar las medidas de seguridad, gafas de protección, etc. Aceptaríamos. Podríamos darle al pedal, dispararíamos. Cuando el equipo está operativo en Ready, no se puede cambiar ninguno de los parámetros, por seguridad, para que durante el procedimiento nadie, por error, nos pudiese modificar algo. Si queremos modificar algún parámetro durante la cirugía, hay que parar, modificar lo que convenga y rearmar la máquina. Para acceder al modo ginecológico, tal cual clicamos en el menú básico, ya tenemos la presentación en la cual tendremos anchura de pulso, tendremos la fluencia, tendremos las apilaciones o repeticiones, el tanto por ciento de área tratada, la intensidad de la luz guía, que normalmente, como aquí es un procedimiento intracavitario, de poco nos va a servir porque no la veremos, y la posibilidad del disparo automático. La anchura de pulso, como siempre, es la duración que tiene el impacto láser sobre el tejido, con lo cual la temperatura, con lo cual si es un tratamiento de incontinencia urinaria, tiene su lógica que trabajemos en anchuras de pulso altas para buscar mayor retracción de la pared del canal vaginal. Si es un síndrome de relajación vaginal, igual no hace falta tanta temperatura, y si es una atrofia, según la severidad y por tanto la fragilidad, el dolor, la estenosis incluso del tejido, quizás también se puede matizar y bajar un poquito más la temperatura para no agredir tanto al tejido. A partir de ahí, las apilaciones sería el número de repeticiones de ese hexágono de 1 centímetro de anchura, que en ginecología ya no podemos variar, ya no hay posibilidad de escoger un cuadrado, un triángulo, un círculo, un toroide. Como la superficie es curva, el hexágono es la única figura que casa bien
con las zonas curvas, por eso los balones están hechos de hexágonos o de pentágonos, pero nunca de cuadrados. Y eso sí, serán las repeticiones del escáner fraccionado. En un tejido grueso podemos trabajar con muchas apilaciones, muchas más que en dermatología, que es un tejido más delicado. La mucosa vaginal es un tejido muy sufrido, primero que no está tan inervado, con lo cual tolera mejor los estímulos del láser, pero segundo que regenera mucho mejor. Por eso en una incontinencia urinaria 5 apilaciones o 4 están justificadas. En un síndrome de relajación vaginal quizás 3, en una atrofia, puesto que el tejido es más fino, delicado, sangra con más facilidad, lo que hacemos es trabajar a 2 o a veces incluso a 1, o si hiciese falta, porque es un tejido muy fino, a 0 apilaciones, correcto. Y el tanto por ciento de área tratada. En ginecología disponemos de 4 posibilidades, o el 70%, o el 50%, o el 30%, o el 15%. Lo más habitual, si el tejido no está muy deteriorado, es trabajar a una densidad de puntos alta para que la regeneración en el tejido sea mayor, el estímulo sea mayor, la respuesta tisular sea mayor, pero, una vez más, si la paciente tiene un umbral de tolerancia bajo o tiene fragilidad capilar, con lo cual sangrado fácil, etcétera, podemos bajar al 50%, normalmente no se trabaja por debajo del 50%. A continuación accederemos al modo dermatológico. Aparecen muchos más parámetros que en el modo quirúrgico, pero la lógica es muy simple. La potencia en vatios, como en cirugía, es la penetración de esa lesión tubular. Recordemos que en el modo dermatológico ya estamos conectando el brazo articulado al escáner, la emisión es fraccionada, hay lesiones tubulares en el tejido. ¿A qué profundidad quieres llegar? En función del espesor del tejido. No es lo mismo el espesor de la piel de la frente que la de las mejillas, el doble mentón, etc. Por tanto, ¿qué es una piel muy fina como la de la frente de una persona convencional? Igual 10 vatios ya son suficientes. ¿Que estás en una mejilla? Sube un poco más. ¿Es un doble mentón? Sube un poco más, etc. Por tanto, la potencia vinculada a la penetración de ese agujero, esa perforación. La anchura de pulso, como en la vaporización. A mayor anchura de pulso, más efecto térmico. A más efecto térmico, más efecto de retracción del tejido. Con lo cual no es lo mismo trabajar en una piel levemente flácida, que tenga una lasitud incipiente, pero si tienes que trabajar un doble mentón y realmente cuelga mucho más el tejido, habrá que subir la anchura de pulso. Pero acordaos, a más efecto térmico, más sensación de calor. Por tanto, las medidas anestésicas habrá que adecuarlas en función de si estamos a solo 2,5 milisegundos, que es poco, es llevadero, es tolerable, con una EMLA tópica al 5% es más que suficiente. Cuando ya nos manejemos en 4, 5 sobre todo y 6 sobre todo, ahí ya necesitaremos anestesia infiltrada, anestesia local, pinchada. Automáticamente en función de la potencia, en función de la anchura de pulso y en función del tamaño del spot de la lente óptica que habremos atornillado en el escáner, la máquina automáticamente nos calcula la densidad de energía o fluencia en julios por centímetro cuadrado, para que sepáis a qué fluencias nos estamos manejando y hacernos a la idea de si el tratamiento efectivamente es más molesto, tendrá un post-tratamiento más largo, etc. A partir de ahí, como ahora la máquina a través del escáner va a hacer un barrido de disparo sobre la superficie del tejido, podemos comunicarle a la máquina si queremos que dibuje sobre la superficie de la piel un cuadrado, un triángulo, un hexágono, un círculo, un toroide. Cuadrado, superficies planas, como la frente. Triángulo, la zona periocular, las patas de gallo. Hexágono, zonas curvas o los pómulos, si son muy abultados, o la zona del doble mentón, si es muy cóncava. Los léntigos solares, más bien es una lesión en forma circular, podría encajar muy bien el círculo.
y la corona o el donut puede encajar muy bien para los cráteres postanneicos. A partir de ahí, una frente, un cuadrado. La máquina nos pide qué tamaño de cuadrado queremos hacer. A tamaños más grandes, mayor duración del disparo, con lo cual a veces la tolerancia al tratamiento va a ser, digamos, peor. Por tanto, a veces conviene mantenerse cauto en cuanto a tamaños no muy grandes, aunque ya sé que la tentación nuestra sería poner figuras grandes para que así en menos número de disparos completásemos antes el tratamiento, pero con figuras tan grandes la tolerancia nos penaliza, entonces más vale mantenerse cerca a los 10, 11, 12 milímetros de tamaño de la figura, que ahí la tolerancia es muy buena. A partir de ahí, el escáner dentro de ese cuadrado de 10 por 10 va a hacer microimpactos dentro suyo, de una forma, digamos, randomizada, ¿correcto? Pero ahora podemos comunicarle a la máquina qué densidad de puntos queremos que elabore dentro de la figura. Por eso nos lo marca como tanto por ciento del área tratada. Recordemos, láser fraccionado significa que tratamos una fracción, una porción de ese cuadrado, no integralmente, ¿vale? Cuanto mayor sea el tanto por ciento de área tratada, mayor estimulación habrá de ese tejido, pero también más molestias, postoperatorio más largo y mayor riesgo de complicaciones a nivel de quemaduras. Recordemos que estamos en piel, la piel es delicada y se expone al sol, ni que sea accidentalmente. En dermatología os recomendamos manteneros entre un mínimo del 10% y un máximo del 40%. Si rebasamos el 40%, igual el riesgo de complicaciones es demasiado alto. Una vez más, el fraccionado, acordaos, va a ir rellenando de puntos el cuadrado por dentro suyo. ¿Cuántas repeticiones queremos de cada microimpacto? Si tenemos anulado este parámetro donde pone apilaciones o repeticiones, y ahora mismo está anulado este parámetro, no está activo, está anulado, habrá una única deposición de esos micropuntos. Si en cambio yo quiero ahondar a más profundidad, claro, lo que tengo que hacer es activar las apilaciones. En dermatología os aconsejamos no pasar de una apilación o repetición, y con eso sí, conseguiríamos que la lesión tubular llegase más honda. A partir de ahí, la luz guía. Efectivamente, como en cirugía, si queremos que ese cuadrado se proyecte en la superficie de la piel, se vea más claramente, subimos la tonalidad o la bajamos para que no nos deslumbre. Y después, si en vez de estar repitiendo los disparos uno por uno con nuestro pie, queremos que la máquina repita los disparos automáticamente sin soltar el pie del pedal, le podemos pedir que, lo dicho, repita cada segundo y medio, cada 2 segundos. Ya no tendré necesidad de levantar el pie y volver a apretar, sino que manteniendo el pedal pulsado, a los 2 segundos ella repetirá ese cuadrado de 10 por 10. Yo dispondré de 2 segundos para mover el escáner y ponerme en la zona colindante, puesto que normalmente las figuras no se superponen, pero se ponen bien pegadas la una a la otra. Y ahí podría activar ese modo automático, o anularlo y tener yo el control con mi pie. Daos cuenta de que aquí tengo que seleccionar en el modo dermatológico qué lente óptica he atornillado, o la de 500 micras, o puedo cambiar y ponerle la de 190 micras. Pero la afluencia se ha multiplicado muchísimo. Por eso os decía antes que la de 190 micras no solo penetra más, que lo hace, sino que además concentra más la radiación lumínica, por tanto el calor, y es más molesta, y el postoperatorio es un poco más largo. Fijaos la diferencia de cuando estábamos a 15 vatios, 6 milisegundos, eran 45 julios por centímetro cuadrado, sin tocar nada de los parámetros, pero cambiando la lente óptica, se nos multiplica por muchísimo. Por tanto, cuidado con el uso de la lente óptica de 190 micras. Es para casos puntuales como
las estrías profundas, las arrugas muy profundas, o las cicatrices acnéicas muy profundas, o los queloides muy apelmazados o esclerosados, donde tengamos que, porque tienen una sobrelevación importante, tengamos que ahondar bien para introducir, por ejemplo, corticoides, etc. Para acceder a la biblioteca de tratamientos, donde podremos rescatar todas aquellas dosimetrías aconsejadas por el fabricante, deberíamos clicar aquí en tratamientos. Nos aparecerán las dos grandes categorías madres, dermatología, ginecología. Por supuesto, ginecología solo aparecerá en el GeneLace. Quienes tengáis SilkLace solo os aparecerá dermato y usuario. Pongamos que accedemos a dermatología. Tenéis ahí todas las agrupaciones de patologías por tipologías. Pongamos que queréis realizar un resurfacing fraccional en el rostro. Os va a dar la posibilidad de escogerlo, si lo queréis hacer suave, medio, agresivo. Fijaos que con esta barrita lateral yo puedo subir o bajar, igual que con las flechitas también puedo subir o bajar. Pongamos que escojo resurfacing fraccional suave, nos permite seleccionar si es la primera sesión de esas 4 recomendadas o es la segunda, tercera, cuarta. Pongamos que fuese la primera. Debe de aparecerme aquí arriba el programa que he seleccionado, si no es que no he clicado debidamente, y ahora sí, le digo cargar, y debe aparecerme aquí arriba ese mismo programa, el que yo quiero. Si no es así, vuelvo a entrar a tratamientos, escojo bien el programa, debe aparecer aquí arriba, lo cargo. Y efectivamente, que me salgan estos parámetros aconsejados no quiere decir que yo no pueda cambiarlos. Por supuesto que puedo hacer lo que me plazca e incluso memorizarlo dentro del ordenador para tenerlos ya guardados para la siguiente sesión, si acaso los he modificado, y no tener que apuntarlos en bolígrafo en el historial clínico. ¿Cómo lo haría yo? Yendo a tratamientos, poniéndole un nombre a ese nuevo protocolo que yo me he inventado, sean las siglas, por ejemplo, las iniciales del paciente. Debo ir a la biblioteca de usuario, que es donde yo lo querré guardar, que ahora mismo está vacía, y ahí sí le digo, por favor, guárdame ese nuevo protocolo que yo me he inventado aquí dentro. Me dice, ¿seguro? Por supuesto. Ya lo tengo ahí, os lo muestro. Retrocedo con los puntos suspensivos, voy a la carpeta de usuario, tengo un protocolo que se llama Jaime o JSV y lo cargo. ¿Algún día le daré la alta a ese paciente y querré borrar esa carpeta? Por supuesto, voy a tratamientos, imaginémonos que estaba en la carpeta raíz madre, usuario, y digo, este protocolo lo quiero ya borrar y hacer desaparecer. ¿Seguro? Sí, por supuesto, y efectivamente ya no está. Lo compruebo yendo para atrás, entro a usuario, sí, efectivamente ya no consta ninguno. Puedo salir. Un error que a veces sucede cuando queremos acceder a la biblioteca de tratamientos es que si antes hemos desplegado los submenúes, fijaos que la tecla o el botón de tratamientos queda sombreado en opaco y efectivamente no me permite acceder dentro suyo. Claro, debo de entrar, me da igual en cuál de estas subcategorías, y ahora ya sí, esté en quirúrgico, esté en derma o esté en ginecología, puedo acceder ya a la biblioteca de tratamientos y con los puntos suspensivos retroceder y ya tengo dermato, gine o usuario. En el maletín de ginecología, a la hora de hacer la higiene y mantenimiento de los accesorios, empecemos con la sonda intravaginal, desatornillamos el capuchón, quitamos el espejo de oro por la ventana y esas 3 partes las podremos higienizar, desinfectar e incluso esterilizar en autoclave. Lo más delicado sería el espejo de oro. Es un baño muy fino de 10 micras.
hay que vigilar mucho en no arañarlo, el espejo, al frotarlo con un cepillo, incluso a veces con una gasa, o cuando transportamos estas tres piezas dentro de la cubeta, que no se den golpes la una con la otra, especialmente las más grandes con el espejo, para que entonces no lo puedan lastimar. Porque eso haría que a la hora de proyectarse el haz láser perdiese algo de efectividad. Con el calor que se proyecta en el espejo, es normal que con los varios usos aparezca una mancha oscura en él. ¿Cómo se puede limpiar? O frotándolo con el guante de látex y un poco de jabón. Si con eso no se fuese del todo esa mancha oscura, que restaría efectividad porque no reflejaría bien el haz, hay los algodoncitos Aladín de la casa Sidol que van muy bien para limpiar todo lo que sean metales, como el oro, la plata. Los aplicadores externos, como tal cual no hay ninguna óptica en ellos, no hay ningún espejo de oro, no hay partes que se pueda dividir, pues tal cual con ellos podemos hacer higienización, desinfección e incluso esterilización en autoclave sin ningún problema. En el bisturí de Cervix, el tip también va enroscado y como todo tip, como no hay ninguna parte delicada en cuanto a óptica, se puede hacer con ella lo que nos plazca: higienización, desinfección, esterilización. Acordaos que dentro del manípulo sí hay la lente, que es lo que no podríamos autoclavar, pero sí podríamos proteger con la funda de cámara para evitar salpicaduras de sangre. Con la lente óptica de ginecología, la de 800 micras, acordaos lo de siempre, y es que no las podemos autoclavar para no lastimarlas. De hecho, están a mucha distancia de donde se está llevando a cabo el tratamiento, pero si por no haber conectado bien el tubo de insuflación parte de los humos quirúrgicos penetrasen y la empañaran, sí que la podríamos higienizar y desinfectar con agua y jabones especiales, enjuagar, secar y acordaos, el hisopo o la torunda con metanol y entonces frotar por un lado y por el otro para desengrasar ese velo, ese tacto grasiento o aceitoso que a veces dejan los jabones. Las anillas metálicas metradas, como son acero inoxidable y no tienen ninguna parte divisible, tal cual íntegramente, higienizar, desinfectar e incluso esterilizar en autoclave. A la hora de la limpieza y mantenimiento de los aplicadores, sondas, manípulos, empecemos en el maletín de cirugía y dermatología, los bisturíes. Terminado el procedimiento, lo que habrá contactado con la piel del paciente será el distanciador, el tip, que lo podemos desatornillar fácilmente. Esto sabéis que como solo es acero inoxidable, sí que se puede hacer con ello, limpiarlo o a grifo, agua, jabón, cepillo, retirar todos los restos biológicos que se hayan quedado adheridos aquí. A partir de ahí incluso lo podemos desmontar en dos partes, el tip, ¿ok? Y ambas las podríamos sumergir en una cubeta con jabones de desincrustación enzimática, después los enjuagamos, los podríamos desinfectar en químico e incluso esterilizar en autoclave. Resisten perfectamente la esterilización caliente en autoclave. Lo que no podríamos poner nunca en el autoclave es el manípulo, porque dentro suyo hay la lente óptica y evidentemente se podría lastimar con el calor. Por tanto, si durante la cirugía sufrimos de que el cirujano toque el tejido sangriento, agarre después el manípulo y lo pueda ensangrentar, manchar de sangre, pues entonces le ponemos una funda de cámara para que de esa forma quede perfectamente protegido. Sería la forma de ahorrarnos el después tenerlo que esterilizar en frío, debería de ser, por tanto en óxido de etileno. En la higiene y mantenimiento de las lentes ópticas de dermatología, que hay dos, 500 micras y 190 micras, lo que habrá contactado con la piel del paciente una vez más será el distanciador, que se puede desmontar, y esto evidentemente al ser acero inoxidable lo podemos lavar, desinfectar, si hace falta esterilizar en autoclave. Una vez más, lo que no podríamos meter en el autoclave son las lentes ópticas,
con lo cual difícilmente en dermatología se nos van a salpicar de sangre, esto no es cirugía, pero si algún día, por no conectar bien el tubo de insuflación de aire, al hacer el fraccionado sobre la piel los humos se metieran para adentro y nos encontrásemos la lente muy sucia, sí que la podríamos desinfectar en una cubeta con químicos, dejando el tubo fuera de la cubeta, después lo enjuagaríamos, lo secaríamos, pero como la mayoría de los jabones dejan después un rastro un poco aceitoso que nos empaña un poquito la lente óptica, con un hisopo con un poquito de metanol frotaríamos la lente por un lado y por el otro y la dejaríamos perfectamente reluciente. Cuando deseemos trabajar con la jaula metálica y la sonda fina, démonos cuenta de que si apretamos en demasía se nos va a abrir y a veces incluso nos va a evitar después el poderla ir retirando durante el procedimiento, con lo cual nosotros os aconsejamos que cuando pongamos primero la jaula dentro de la vagina y a continuación insertemos la sonda, vayamos con cuidado, encontremos el tope del capuchón con las varillas finales y retirémoslo un pelín para que no se abran y no nos pellizquen el capuchón. Consejo con las sondas intravaginales. Todas ellas llevan un capuchón enroscado. Cuando hayamos hecho la limpieza y los volvamos a montar para el siguiente procedimiento, enrosquemos fuerte el capuchón, porque si se quedase medianamente flojo, al ir después haciendo el procedimiento intracavitario e ir girando la sonda en los varios disparos, se llegaría a desmontar el capuchón, saltaría el espejo fuera de la ventana, se nos desmontaría la sonda dentro de la vagina. Gracias a Dios son piezas grandes, que con una pinza se pueden rescatar, pero el riesgo sería de que si se desmonta todo, todos los disparos que hagamos, todos ellos van a ser de impacto frontal, impactarán en el cuello del útero y no sobre las paredes, con lo cual sería muy agresivo y podríamos llegar a quemar en esa zona.